Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Gerardo Jesús Martínez Salazar. Agradezco la invitación al comité organizador de las jornadas de residentes de medicina familiar para esta ponencia. Me imagino también que tienen muchas expectativas sobre este tema. Es algo muy importante, un tema que pues repercutió en forma importante en la pandemia y bueno, ya me presentaron también. Tengo mi currículum abreviado en esta diapositiva. Em, en esta otra les dejo mis datos de contacto, mi teléfono, mi correo electrónico y el área en donde estoy laborando actualmente. A su vez, les comunico que no tengo ningún conflicto de intereses en esta diapositiva y vamos a empezar de lleno. Sabemos que el COVID-19 tuvo una repercusión económica, social, política y ha requerido la aplicación de medidas estrictas en todos los continentes, en todo el mundo, incluso el comercio, el cierre de estos comercios, el cierre del transporte y de la industria. Seguimos como médicos las guías de práctica clínica, las guías internacionales, las guías institucionales y seguimos también los protocolos de COVID-19, tanto de escrutinio con los filtros sanitarios, tanto de lavado de manos, de medidas de distanciamiento, así como en la consulta externa tuvimos que tener un diferimiento y a su vez también la exploración física fue un poco más dirigida únicamente a la especialidad por la cuestión de poder revisar al paciente de forma oportuna y solamente por la urgencia o por el motivo de consulta que tenía en ese momento. Los espacios también se redujeron en las salas de espera, los espacios también se redujeron en las áreas de exploración y también tuvimos algunas restricciones de visitas hospitalarias, que también hablaremos de eso más adelante. Esto conllevó también a tener más recursos, el uso de alcohol gel, la implementación de los equipos de protección personal, la papelería, avisos que tenían que colocarse en los sitios estratégicos para evitar que las pacientes y que los mismos médicos y personal de salud tuvieran contagios de forma inoportuna. Además, pues también los cambios en las actividades del personal, médicos no familiares en general, pues veíamos exclusivamente pacientes COVID en los hospitales de segundo nivel, en los hospitales de tercer nivel y aquellos que no fueron reconvertidos, pues también tenemos un protocolo estricto de atención que veremos más adelante. A su vez, pues se suspendieron también las consultas no esenciales, como las consultas urológicas, ginecológicas, las consultas de control prenatal de bajo riesgo, el diferimiento de este tipo de consultas pues, fue acorde al comportamiento de la crisis y también siguiendo los nuevos estándares de atención y las recomendaciones que nos hacía la Secretaría de Salud, semana con semana, mes con mes, año con año. Al finalizar el estado de alarma, pues se podrá también organizar este tipo de consultas para que puedan inclusive verse de forma presencial, pero tal vez a lo mejor una consulta virtual está funcionando adecuadamente en algunas de las especialidades. Por ejemplo, prácticamente el 90% de las consultas en los hospitales en los que se llevó a cabo consulta virtual, las pacientes tuvieron algún tipo de mejoría clínica siguiendo únicamente estatus conservadores a sus patologías. Es decir, aquellas que no requerían una cirugía de urgencia, pues fueron eh, diferidas en procedimientos, pero también vieron una cierta mejoría en sus estilos de vida y quizá pusieron un poquito más de atención sabiendo que no podían intervenirse en ese preciso instante. Al mismo tiempo, las cirugías selectivas pues se clasificaron de acuerdo a si podían ser diferidas, retrasarse o eran prioritarias. Por ejemplo, las cirugías oncológicas pues sí deberían de haber sido y fueron prioritarias y jamás se suspendieron ese tipo de consultas ni de cirugías ni de programaciones. Sin embargo, el IMSS reabrió ya de forma oficial en abril, precisamente el año pasado, de acuerdo a que los casos ya disminuyeron de forma importante y sabiendo pues que también íbamos a estar viviendo en esta nueva normalidad con este virus, con esta enfermedad que de cierta forma se ha documentado
que ya no pudiera ser tan letal para ciertos grupos etarios después de la vacunación. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estos datos pues, pueden ir fluctuando conforme el virus empiece a mutar de acuerdo a esta supervivencia que pueda tener, que bueno, eso también lo van a tocar en temas en otras ponencias. Las recomendaciones son que para la colposcopía y el COVID-19, en aquellas pacientes que se realice detección de CACU y que tengan una infección por un virus de papiloma humano de bajo grado, pueden diferirse hasta cada 6 o 12 meses. Aquellas con virus de alto grado pueden diferirse hasta 3 meses. Sin embargo, aquellas con enfermedades cervicales de alto riesgo y sin sospecha de cáncer invasor pueden diferirse sus procedimientos hasta 3 meses. Sin embargo, aquellas con enfermedad ya invasiva o con sospecha de enfermedad invasiva, su procedimiento no debe diferirse más de 4 semanas después de que se realice el envío o de la terapia inicial en ese tipo de pacientes. ¿Qué sucede en otros tipos de cáncer? Bueno, la pandemia por coronavirus interrumpe los tratamientos, evidentemente, contra cáncer. Como les comenté, en nuestra unidad, en la unidad médica de alta especialidad número 23 del IMSS, no fueron diferidos este tipo de procedimientos. Sin embargo, pues quizá las consultas sí pudieron ser un poquito más reducidas, tanto en número de pacientes, número de asistentes, y esto conllevó a que, obviamente, pues se difirieran algunos procedimientos de acuerdo a estas causas, no precisamente porque se suspendieran debido a la pandemia. Las recomendaciones es que, bueno, son una población de prioridad en atención. Va a depender también o dependía de la edad de la paciente. En el caso del cáncer de mama, se pudo ver que se retrasó el inicio de la radioterapia hasta 12 semanas, pero que después era una mayor cantidad de recidiva. En el cáncer de ovario, se supo también que la demora de la quimioterapia adyuvante pudiera haber sido diferida hasta 8 semanas, pero no más de 12 semanas. En el cáncer de endometrio, la radioterapia adyuvante puede otorgarse tan pronto como sea posible y se consiga la cicatrización de la cúpula, pero también no rebasando las 12 semanas. Todas estas estándares, todos estos números ya estaban establecidos previamente. Con la pandemia, pues fue únicamente hacer hincapié y en este tipo de diferimientos para que también las pacientes no sintieran que sus consultas estaban siendo postergadas demasiado tiempo o que bien iba a tener alguna recidiva del cáncer. En el cáncer cervicuterino, si se requiere histerectomía, pues no se debe rebasar entre 8 y 12 semanas. Y en el caso de que se requiera una braquiterapia en este tipo de cánceres del suelo pélvico, pues pueden comenzarse idealmente más o menos 4 a 6 semanas después de la cirugía, pero también no se deben diferir más de 8. En general, pues se respetaron estos tiempos durante la pandemia. Ahora, ¿qué sucede con las hormonas sexuales? Se dice que las hormonas sexuales conllevan una afección en la inmunidad que tienen que ver también con la infección viral y también con la respuesta al tratamiento. Diversos estudios han demostrado que la menopausia es un proceso de involución endocrina gonadal, sin embargo, que su inicio es cerebral. Hasta hace poco se pensaba que solamente era por medio de las gónadas, pero ya han visto que el inicio cerebral es muy importante para poder determinar el grado de tratamiento o el inicio del tratamiento en este tipo de pacientes y cómo deben de determinar el tipo de consultas. A su vez, se sabe que afecta el metabolismo de forma importante. Hay una mayor susceptibilidad a los padecimientos virales sistémicos. Y también en la pandemia vimos que hay una disparidad por géneros por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres tenían 6 veces mayor riesgo cuando tenían una edad de entre 40 y 49 años de contraer la enfermedad, pero también tenían 2 veces más riesgo de un ingreso hospitalario en aquellos entre 30 a 49 años, de acuerdo a la bibliografía que aquí pueden encontrar. Y esta literatura nos ayuda a saber que hay algo en el género masculino, en el gen X, en el cromosoma X, para poder determinar ese tipo de agravamiento de la enfermedad. Además, ¿qué sucede con la afección de COVID-19 y el embarazo? Pues sabemos que las embarazadas y las no embarazadas, en teoría,
pues tienen un riesgo igual de enfermedad. Sin embargo, cuando ya tienen la enfermedad, aquellas pacientes embarazadas se ven más afectadas en forma moderada y severa por esta enfermedad que en comparación con las no embarazadas, que la mayoría tiene una enfermedad relativamente leve. ¿Qué sucede con la sepsis y el embarazo en el COVID-19? Pues cuando predomina el síndrome de respuesta inflamatoria, sin alguna modulación adecuada de la respuesta inflamatoria, se produce una gran lesión endotelial por los diversos mediadores de inflamación. Esto resulta también en microtrombos, que ya vimos que por la enfermedad de COVID-19 puede ser agravado ese tipo de padecimientos, y con esto puede conllevar a isquemia en las regiones distales, o bien, en el caso de las pacientes embarazadas, lo vimos como una tromboembolia pulmonar. ¿Qué sucede con la vacunación? Pues esta fue modificada de acuerdo al embarazo, únicamente agregando este tipo de vacunas, difiriendo algunas otras que no fueron tan importantes, pero que sí debían aplicarse durante el embarazo, mas no fueron suspendidas. Es el caso de la influenza, las vacunas de tétanos, con la finalidad de no mezclar algunos de estos tipos de vacunas y ver específicamente algunos efectos adversos de la vacunación en el embarazo. Posteriormente a que se iniciaron las consultas, ya vimos que la telemedicina resultó bien adecuada en las pacientes ginecológicas, sin embargo, no pudo ser así para las pacientes obstétricas. Si bien las pacientes obstétricas dejaron de asistir al control prenatal o difirieron sus consultas de control prenatal, se implementaron sistemas de asistencia eh, para la consulta programada, o bien estas pacientes fueron diferidas a unidades médicas no convertidas o no reconvertidas a COVID-19, o bien únicamente esos pacientes llevaban su control prenatal de forma particular, y si tenían alguna urgencia, pues iban a una unidad no COVID para recibir la atención de urgencia. Asimismo, se implementaron asistencia en los programas de lactancia materna, y aquí vamos a ver también más adelante algo de esto, puesto que hay mucha controversia o hubo mucha controversia durante el inicio de la pandemia. A pesar de que ya abrieron las consultas, vemos en esta noticia que sale de Grupo Radio Fórmula, pues que esta paciente aquí al fondo tiene su cubrebocas, viene una trabajadora también caminando con su cubrebocas, y vemos otras dos pacientes sin su cubrebocas, inclusive alcanzamos a ver en la carpeta amarilla al lado una de estas pacientes con su cubrebocas en la mano. La apertura de las consultas no urgentes en la pandemia se fue adecuando de acuerdo a los protocolos. Sin embargo, las pacientes no siempre fueron adecuándose a estos protocolos de atención. Y esto pues obviamente conllevó al aumento de los casos. ¿Qué sucede después en el estudio de gabinete o en los casos de urgencias? Sabemos que ya hay filtros sanitarios en todas las unidades, en todos los hospitales, en todas las tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Hubo cambios en el tiempo de espera también. Seguimos esta pauta de distanciamientos. La exploración física, como les comentaba, también fue únicamente dirigida, y pues se recomendó también que después de revisar a cada paciente, la desinfección del área. Asimismo, el lavado de manos después de ver a 5 pacientes y aplicado 5 veces alcohol gel, se recomendaba ya la aplicación de jabón líquido y el lavado de manos de forma rutinaria. Al realizar la desinfección del transductor entre paciente y paciente, pues garantizamos también que no exista un contagio en ellos, cambiando las sábanas, cambiando las secreciones que pudiera haber de la paciente si es que tenía alguna secreción orofaringea, nasal. A su vez, hay estudios que nos dieron la certeza de que no había secreción del virus por fluidos vaginales, y existía también ese temor en algunos de nosotros al principio de la pandemia porque no sabíamos de qué forma podía excretarse. Al mismo tiempo, la utilización de guantes del equipo de protección personal al momento de realizar la exploración física fue muy importante, y como les comentaba, pues el lavado de manos tuvo una gran repercusión en ese tipo de consultas. ¿Qué sucedió en la pandemia?
Pues evaluamos a las pacientes y las dividimos, las estratificamos en el control prenatal en pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Aquí, el bajo riesgo, perdón, fue previniendo el contagio. Las pacientes que no cumplan criterios para seguimiento estricto, pues únicamente llevaron educación de los datos de alarma. Las pacientes que sí tenían un alto riesgo, pues fueron vistas en este tipo de consultas y de acuerdo también a la morbilidad o a la comorbilidad materna y perinatal aumentada, pues fueron vistas en este tipo de consultas. Las embarazadas COVID-19 positivas, pues fueron manejadas de forma individual en las unidades de aislamiento, aislamiento en casa o aislamiento en alguna unidad médica destinada para la atención de pacientes COVID. Al mismo tiempo, tuvimos la certeza de llevar criterios de gravedad a nuestros protocolos y poder clasificar a estas pacientes con riesgo leve a moderado, moderado y severo. Para de esta forma poder determinar, de acuerdo a las situaciones obstétricas que presentaran las pacientes, el tipo de atención que nosotros podamos dar. Aquí pueden ver en este QR también ahí el artículo. ¿Qué sucede con las pacientes de bajo riesgo? Las pacientes, como les comentaba, van a ser educadas o fueron educadas en los síntomas de alarma. Todas las gestantes también debieron seguir y acatar todas las disposiciones en materia de aislamiento social, de medidas de prevención, no hacer los baby showers que generalmente se hacían, no hacer las reuniones que generalmente se hacían, evitar los abrazos, besos, contactos, y todas fueron llevadas en el mismo tiempo, al menos en forma particular, conforme se solicitó o se pudo, en forma institucional, también de acuerdo a la cantidad de pacientes que hubiera en las consultas, a llevar sus escrutinios de las 11 a 13.6 semanas, el ultrasonido genético, sus químicas sanguíneas, el ultrasonido en la semana entre 20 y 24, el ultrasonido anatómico, los exámenes sanguíneos de tamizaje también metabólico. Además, fueron educadas en este tipo de datos de alarma, se agregaron datos como fiebre, tos, o bien las secreciones oronasales, el escurrimiento nasal, el hecho de haber tenido contacto y vimos también que de acuerdo a la mutación del virus, pues era mucho mayor su contagio. Ese tipo de pacientes pues también debían de ser educadas no confiándose en que ese tipo de afección pudiera ser una gripa común y corriente, un resfriado común y corriente. En las pacientes de alto riesgo, que ya comentamos, eran aisladas si tenían criterios de gravedad en las unidades COVID-19 y sin incluir las urgencias obstétricas, estas pacientes fueron clasificadas con, como lo estamos viendo aquí, cuando tienen malformaciones congénitas, los embarazos, cuando se diagnosticaban restricciones de crecimiento intrauterino, cuando existía una diabetes clínica ecográfica o bioquímica, cuando existían o cuando existen embarazos gemelares, sobre todo aquellos monocales que llevan mayor riesgo, enfermedades hipertensivas o enfermedades hipertensivas sobreagregadas, como preeclampsia sobreagregada. Y durante la fase de mitigación, pues debemos de dar continuidad a la atención prenatal para estas mujeres de alto riesgo, de acuerdo a la probabilidad que exista a corto plazo de complicaciones graves en estas pacientes. Puntos de buena práctica. Se debe sospechar, bueno, si se sospecha de COVID-19, no debe retrasarse la administración de antibióticos en el caso de ruptura prematura de membranas, por ejemplo. Una paciente con sospecha de COVID-19 debe ser tratada como si tuviera la enfermedad confirmada también. En las pacientes con trombocitopenia menor a 50,000 plaquetas, debe suspenderse la profilaxis o tromboprofilaxis con aspirina o con heparinas para buscar el asesoramiento hematológico. La COVID-19 severa también puede asociarse a trombocitopenia. Cuando se prescribe la aspirina, pues como profilaxis, la preeclampsia, por ejemplo, debe suspenderse porque esto puede aumentar el riesgo de hemorragia en este tipo de pacientes. Es decir, además de que tenga el COVID-19 con la preeclampsia, con la trombocitopenia de la preeclampsia, podemos agregar, si esta paciente es intervenida o tiene algún sangrado, puede tener una atonía y por lo tanto aumentamos su riesgo de hemorragia obstétrica y por lo tanto las tres principales causas de muerte materna actualmente
se conjuntan en una sola paciente y esto hace que pueda terminar en un desenlace fatal. Los corticosteroides, por su parte, cuando son indicados de forma prenatal, deben estar debidamente indicados en las pacientes con amenaza de parto prematuro. No existe evidencia de que los esteroides, en las dosis que ya tenemos prescritas para maduración pulmonar fetal, causen algún daño en las pacientes en el contexto del COVID-19. Se recomienda el sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal en prematuros y conforme a las pautas de guías de práctica clínica, de acuerdo a lo que hemos visto en el parto prematuro, a las guías internacionales de la Real Academia Americana y la Royal College. ¿Qué es lo que continúa alarmando? Pues la paciente que llega a quirófano, la paciente que termina un quirófano sin una prueba negativa porque está asintomática. Las pacientes negativas como tal o las pacientes sospechosas deben de ser atendidas por el personal con el equipo de protección personal adecuado. El tiempo de espera en las cirugías también cambió en cierto modo, puesto que estas pacientes urgentes debían de esperar a que el equipo completo, anestesiólogo, enfermería, enfermera circulante, enfermera quirúrgica, se colocaran adecuadamente su equipo de protección personal y para que el cirujano también con su ayudante llevaran su equipo de protección personal estrictamente colocado para poder atender la urgencia de la paciente. En este tipo de cirugías sabemos que no existe un distanciamiento adecuado. La participación del personal becario es muy importante, sin embargo, muchos de ellos también resultaron infectados con esta enfermedad. También, obviamente, pues se requirieron más recursos, uso de alcohol gel, implementación del EPP y se agregaron también actividades para el personal en cuanto a protocolos de entrada y de salida de las pacientes. ¿Qué sucede en el parto de la cesárea? Bueno, la atención del parto de la cesárea, al principio se tenía la duda de si la energía monopolar o bipolar pudiera ser causa de infección también. Se ha visto que es segura. El pinzamiento tardío del cordón también en pacientes asintomáticas o en pacientes positivas con enfermedad leve y atención del embarazo, pudiera hacerse el pinzamiento tardío del cordón. Sin embargo, no en aquellas que tengan una enfermedad grave. El contacto piel con piel también estaba en duda, puesto que si la paciente no es sospechosa, entendemos que es una paciente negativa. Pero si la paciente resultaba sospechosa, pues aquí quedaba también a criterio del pediatra, evidentemente, pues no tener este contacto piel con piel y por lo tanto estos programas de atención de hospital amigo del niño y de la madre, pues se verían afectados. El alojamiento conjunto, ¿qué sucede en una madre que tiene COVID-19? ¿Es importante o era adecuado colocarla con su recién nacido, sí o no? De acuerdo también a la enfermedad, la gravedad, si la paciente positiva tiene una enfermedad leve, pues se decía que si tenía su cubrebocas, pudiera haber seguido lactando, pudiera llevar su alojamiento conjunto sin ningún problema. Sabemos también o existe alguna duda en cuanto a la enfermedad vertical. La enfermedad vertical no se ha demostrado al 100% que pueda ser eh, llevada a cabo. Sin embargo, la mayoría de este tipo de infecciones neonatales, pues queda en duda si también la paciente eh, tuvo algún contacto directo con el recién nacido al momento del parto de la cesárea, cuando no tenía síntomas o cuando estaba negativa. La vía de resolución del embarazo no se debe decidir en base a la enfermedad de COVID-19. La vía de resolución se debe de decidir de acuerdo a las pautas de las guías de práctica clínica que llevamos día a día. Esto no debe de modificar nuestra atención de la paciente. No únicamente en las unidades de alta especialidad, sino también en las unidades de primer contacto. La atención de paciente en el quirófano también continúa la atención de principales causas de muerte, preeclampsia, hemorragia, continúa la adecuación de los tiempos acorde al tipo de urgencia y los requerimientos que tenían, es decir, la sangre. Vemos en esta imagen ahí todas las compresas llenas de sangre, es una paciente que tenía evidentemente una hemorragia obstétrica y en la cual ya se está reemplazando con los hemoderivados y compensando este tipo de hemorragia, además de los líquidos. El manejo continúa siendo multidisciplinario y continuamos usando los equipos de protección personal de forma completa.
El anestesiólogo tuvo una parte importante, puesto que en muchas ocasiones nos tocó estar en casos en los que las pacientes tenían que tener la atención obstétrica inmediata, un ejemplo, un embarazo ectópico roto. Los anestesiólogos, mis respetos, pues tenían que dar sus anestesias adecuadas, certeras, en el primer piquetito que pudieran dar, en la primera atención, y si esto no pudiera suceder así, se verían obligados pues a intubar a la paciente. Esto conlleva un mayor riesgo para ellos de infección también, puesto que están en contacto directo con la vía aérea de este tipo de pacientes que pudieran haber sido sospechosas o positivas asintomáticas. Bueno, en cuanto a las cirugías urgentes, además de los filtros sanitarios que ya los comentamos y que ya se comentaron en ponencias también, no hubo cambio en el tiempo de espera de las urgencias, no hubo distanciamiento durante las cirugías, existió al contrario dificultad técnica por los equipos de protección personal que utilizamos durante las cirugías. Por lo tanto, pues se pudiera pensar que existiera algún mayor riesgo de fallas. No hay por el momento evidencia en la literatura que nos responda a este interrogante. Es importante saber que pues si existía eh, sudor durante la atención de la paciente, pues pudo haber generado un aumento de las infecciones nosocomiales. Es importante analizar este tipo de problemáticas, es una pregunta importante de investigación. El aumento del riesgo de infección también conllevó no solamente por la infección de COVID-19, sino que las pacientes que además tenían alguna infección de la herida, pues se verían mayormente afectadas por este tipo de enfermedades concomitantes. A su vez, pues también volvemos a lo mismo, una mayor cantidad de recursos. En la medicina privada seguimos atendiendo pacientes también, seguimos programando cirugías. El protocolo de atención también era que si la paciente, o es que si la paciente no tiene una prueba negativa PCR de COVID-19, debía ser sometida a una prueba rápida y aunque esta prueba rápida pudiera haber salido negativa, que no es 100% efectiva, se iba a tratar como una paciente sospechosa y nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de usar nuestro equipo de protección personal para la atención de este tipo de casos. ¿Qué sucede con la atención de pacientes positivas? Las pacientes positivas, en el caso del equipo de respuesta inmediata, pues se deben de ser atendidas de forma inmediata, como su nombre lo dice, y el código Mater COVID deben de ser, aquí se debe de informar tanto al obstetra COVID, al anestesista COVID, al residente y al médico adscrito de obstetricia de guardia COVID, al pediatra neonatólogo COVID, al médico internista o intensivista COVID, al cirujano general si está disponible, para que acudan a la atención multidisciplinar de este tipo de pacientes. Es muy difícil que esto suceda en la vida real. El protocolo está hecho para seguirlo, para que no exista o exista la menor cantidad de errores durante la atención de este tipo de pacientes. Sin embargo, en las pacientes obstétricas recae fundamentalmente en el obstetra la atención de la paciente y la resolución del problema originado en este tipo de pacientes. Deben efectuarse observaciones y evaluaciones maternas también de forma convencional, cada hora principalmente de los signos vitales y de la saturación de oxígeno. El oxígeno debe ajustarse para alcanzar una saturación superior al 94%. Esto asegura también que la presión arterial en las pacientes se vea de oxígeno, se vea mejorada al 70 milímetros de mercurio, lo que a su vez asegura una adecuada entrega de sangre oxigenada al feto. Además, se debe de ofrecer la monitorización fetal continua durante el trabajo de parto en ese tipo de pacientes. La atención en los servicios de urgencia de pacientes positivas, cuando se detectaban los filtros sanitarios o se detectan los filtros sanitarios alguna paciente positiva, también se debe de cambiar, o bueno, cambió el tiempo de espera de este tipo de pacientes y la priorización de las pacientes de otro tipo de urgencias que no fueran COVID, cambiaba. Es decir, la paciente positiva era la paciente que se debe atender de forma inmediata en ese momento, aunque su urgencia no fuera una urgencia sentida. Se debe activar un código morado, en este caso en el hospital, que es el código COVID-19, y pues obviamente mantener en cierto grado el distanciamiento con ese tipo de pacientes. Debe de tenerse una habitación aislada y aislar a esta paciente en este cubículo
con la dificultad técnica que ya vimos de los equipos de protección personal. Evidentemente, al colocar el equipo de protección personal, tanto del médico como las enfermeras, pues llevan un mayor tiempo de espera para ese tipo de pacientes. Aquí, pues, cabe señalar la pregunta, la interrogante. ¿Hay un aumento en el riesgo de infección en el personal que ve pacientes COVID-19 a pesar de tener su equipo de protección personal? Y la pregunta es contestada en los artículos también al momento de saber que al momento de quitar nuestro equipo de protección personal puede haber una contaminación directa si hubo contacto de secreciones de la paciente infectada con nuestro equipo. Se tiene en el área del hospital, se vacía la zona de urgencias y se tiene un área especial restringida para el COVID-19. Tenemos un teléfono ahí en la parte afuera de este cubículo con nuestro alcohol gel, en donde guardamos también ahí el expediente y por vía telefónica hacemos una entrevista de la paciente para saber antecedentes de importancia que debemos documentar en nuestro expediente y que nos va a llevar a poder dar una mejor atención. Posteriormente nos colocamos nuestro equipo de protección personal para ingresar a esta área restringida de COVID-19 y dar la mejor atención a la paciente. Esta área restringida cuenta con un área de ultrasonido obstétrico para poder determinar la vitalidad fetal. El equipo también necesario para poder hacer la revisión, guantes, gel antibacterial, gel lubricante, gel conductor para el ultrasonido, etcétera, etcétera. Es decir, la atención se da de forma habitual a las pacientes únicamente con nuestro equipo de protección personal. ¿Qué sucede en las pacientes que se deben de intervenir de forma urgente y que están positivas a COVID-19? Hay un cambio de espera también, sin embargo, esta espera debe ser también lo más pronto posible para atender este tipo de urgencias. Se activa el código morado, no hay un distanciamiento adecuado entre el personal, evidentemente, en la sala de quirófano, y debe de estar el quirófano completamente aislado de las otras áreas del hospital. Hay una dificultad técnica para operar, obviamente, porque ya nuestro equipo de protección personal cambia de cierta medida para que podamos tener una mejor protección nosotros y el personal que está atendiendo a la paciente. Y obviamente, pues hay un mayor tiempo de espera para poder atender la urgencia. ¿Qué sucede en la sala de partos, hospitalización para la conducción del trabajo de parto? Bueno, pues la monitorización materna es muy importante, debe ser completa y debe también de conllevar la monitorización fetal. La evaluación debe ser también llevando la frecuencia cardíaca, saturación de la paciente y documentándola, así como su temperatura. Realizar en estas pacientes COVID-19 un quick SOFA obstétrico en el caso de sospecha de sepsis para definir el manejo que pueda tener en la terapia intensiva si es requerido. En pacientes estables, pues se puede dar oportunidad de una conducción al trabajo de parto, como les comenté al principio. No necesariamente podemos decidir si es parto o cesárea de acuerdo al COVID-19, no. Decidimos el manejo conjunto o multidisciplinario para el COVID-19, pero eso no va a cambiar nuestra pauta. Si vemos que consecuencia de la desaturación tiene algún riesgo de pérdida de bienestar fetal o lo documentamos, pues obviamente vamos a llevar la vía de resolución más rápida para este binomio. La analgesia epidural pues debe ser según los protocolos locales, no hay evidencia de una contraindicación en COVID. La vía del parto pues debe ser de acuerdo a la condición obstétrica como les comentaba. En estas pacientes pues difícilmente se puede llevar a cabo el pinzamiento del cordón. El aislar al recién nacido de la madre si se encuentra con sintomatología grave pues va a ser necesario. Sin embargo, si no lo es, queda a criterio también del pediatra y de acuerdo a las pautas que vayan marcando las olas de infección, si se debe de aislar este recién nacido o no, o si se determina que este recién nacido pues también tiene ya la infección de COVID-19 o no. En el caso de la cesárea, pues manejar los protocolos convencionales para la elección de la cesárea. ¿Qué repercusiones tuvo en la ginecobstetricia el COVID-19 en cuanto a la educación médica continua? La educación, como en todas las residencias médicas, se llevó más a distancia. Siguieron existiendo simposios. Actualmente estoy trabajando en el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey de forma activa.
Formo parte del comité que hace las transmisiones de las ponencias, de las conferencias, de los simposios, de forma remota, de forma presencial, pero únicamente con el equipo que debemos estar ahí durante el evento. La suspensión de los recintos llenos también se vio durante estos 2 años y posteriormente se fueron abriendo poco a poco, con la posterior, pues, aumento de casos y de positividad de las pacientes. Hubo obviamente una asistencia reducida que también fue controlada con las medidas recomendadas por Secretaría de Salud. Los cursos y capacitaciones para los residentes en el hospital siguieron, no se detuvieron, pero se adecuaron de acuerdo a las medidas que la Secretaría de Salud nos indicaba. Sin embargo, sabemos que la educación no puede pararse. Las guardias de los residentes sí fueron afectadas. Su educación, por lo tanto, al momento de estar viendo pacientes de forma continua se vio afectada, pero tratamos de hacer lo mejor posible para que esto no sucediera. ¿Qué sucede con la positividad en México? De acuerdo a las semanas epidemiológicas, como vemos en esta gráfica, vemos en una línea morada un poquito más gruesa cómo se comportó la media nacional en cuanto a positividad. Más o menos el inicio de la pandemia en el 2020, pues se vio a mitad de año un poquito más afectada la positividad, hasta llegar a un pico más o menos por ahí de la semana 24, 25, aproximadamente sosteniéndola hasta la 26, que es la línea verde. Y la línea roja podemos observar el pico que hubo en el 2021, que si bien fue menor, también pues sabemos que hubo una vacunación. Posteriormente vemos que va aumentando este pico hacia el 2000, a final del 2021, y actualmente pues estamos viviendo las consecuencias de bajar en cierta medida la guardia y de quizá poner los refuerzos un poquito más cerca conforme a las medidas que la Secretaría de Salud nos está indicando. En las pacientes embarazadas, el COVID-19 tuvo una repercusión inmensa. El COVID-19 en 2020 nos aumentó la razón de muerte materna hasta 46.6. Y en el 2021 hubo un aumento significativo, importante, hasta 53.1. En estas dos gráficas, que son las del 2020 y 2021, podemos observar los picos máximos de acuerdo a cada estado y se comportaron de forma muy variable. Aquí en esta gráfica, en estas tablas, podemos observar las defunciones y razón de muerte materna a causa agrupada en el 2019, en el 2020 y el 2021, señalados aquí con verde, amarillo y rojo. En el 2019, la razón de muerte materna fue de 31.1. El COVID-19, si bien el COVID-19 y las demás comorbilidades de las pacientes aumentaron hasta 46.6 la mortalidad materna en total. Pero vemos aquí en verde el COVID-19 confirmado y sin virus identificado. Si sumamos estas dos en los 2 años 2020 y 2021, podemos observar precisamente que se aumenta un total de 12.4 en la razón de muerte materna en el 2020 y casi el doble en el 2021, 23.9. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están cuidando las pacientes? ¿Cómo estamos educándolas? ¿Quién es el responsable? Aquí la comorbilidad más frecuente que vimos al observar este tipo de análisis fue la obesidad. No hay evidencia actual también de que el virus sea teratogénico, no se han documentado casos de serie de casos o estudios controlados en los que veamos una repercusión en el feto para este tipo de patologías, como la teratogénesis. Hay incremento en las complicaciones de parto prematuro y parto espontáneo, sin embargo, hay estudios también que dicen que no hay una evidencia. Lo cierto es que no hay un consenso actual entre esto. Y la muerte materna por infección por COVID-19 ocupa ya el primer lugar, desplazando a las demás. Vamos a hacer después ahí un análisis. Aquí hay una controversia. El incremento de las complicaciones, principalmente en el parto o no, y el aborto espontáneo o no, ¿fue debido al COVID o fue debido a la idiosincrasia de las enfermedades que se vieron afectadas a estas pacientes? El SARS-CoV-2 es un factor de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Eso está bien documentado también.
La ASEGO y la ASED también recomiendan la prescripción y la administración de heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante las 2 semanas posteriores al parto cesárea en pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, se aconseja considerar la infección de COVID-19 como un escalón más de riesgo y, en consecuencia, si esta paciente tiene COVID-19, se indica la administración de heparina de bajo peso molecular durante 6 semanas tras el parto, es decir, tratada como ya de alto riesgo para una tromboembolia. Posteriormente vemos el comportamiento de la enfermedad hipertensiva. La razón de muerte materna de 6.4, si bien subió a 7, ocupó ya el segundo lugar en el 2020 y continuó ocupando el segundo lugar después del COVID con 6.2, prácticamente llegando al mismo número del 2019. Al mismo tiempo, la hemorragia obstétrica, que ocupaba en el 2019 el primer lugar, con 6.4 de razón de muerte materna, a 6.4 igual, pero ya ocupando el tercer lugar. Y continúa manteniéndose en el tercer lugar hacia el 2021 con 5.1. Es decir, hubo una disminución significativa. ¿Estamos haciendo algo bien? Es la pregunta. Aquí tenemos esta gráfica en la que sabemos que el embarazo supone un periodo de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de alteraciones psicológicas. El estado de la pandemia ha agravado también la dificultad del acceso a los profesionistas, del acceso al psicólogo, inclusive a las terapias familiares, a las terapias psicológicas individuales. Y dicha situación está aumentando también el aislamiento social, que a su vez es un círculo vicioso que conduce a las pacientes a que vivan solas, a que vivan la gestación con un menor entusiasmo quizá y una menor ilusión que conlleva a su vez a una depresión, ansiedad y conlleva a un mayor aislamiento y es un círculo vicioso. Aquí es muy importante tener en cuenta que como médicos de primer contacto de la paciente obstétrica y de cualquier paciente, debemos brindarles atención más humana y si vemos alguna situación de riesgo, pues referirlo a una atención psicológica especializada. Si se tienen síntomas respiratorios, pues hay que evitar exposiciones innecesarias, evitar viajes al extranjero, evitar viajes a países con reportes de brotes, evitar el uso de transporte público, quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, el uso de cubrebocas, evitar saludar de beso y de mano y evitar sobre todo en las pacientes embarazadas participar en eventos donde se pueda mantener una distancia mínima de 1 metro, ¿ok? O bueno, en donde no se pueda este distanciamiento social. Es fundamental que cualquier mujer gestante o puérpera con una infección por COVID-19 y sus recién nacidos sean identificados y valorados para prevenir resultados adversos sobrevenidos por una nueva enfermedad. A su vez, pues como comentamos, lavarse las manos continuamente y evitar el contacto corporal, estornudar, nos enseñaron o nos reenseñaron a estornudar, son precauciones establecidas ya en esta pandemia. Una mujer embarazada con COVID-19 también sabemos que puede ser apta para una tomografía de tórax, sabiendo el riesgo, beneficio con la protección fetal adecuada con plomo. Su trabajo con la protección fetal adecuada sin llegar a hacer una radiación mayor o mayor número de veces. Su trabajo de parto y parto deben atenderse en unidad de tercer nivel, preparadas también con un equipo hospitalario y médico especial, confinadas a salas aisladas. La vía de nacimiento, como les comentaba, debe terminarse con condiciones netamente obstétricas y la lactancia puede estar permitida a la luz de los conocimientos actuales. Eso lo sabemos muy bien. Se recomienda que la madre y el recién nacido realicen el contacto piel con piel inmediato tras el parto. El pinzamiento tardío de cordón continúa promoviéndose y el enganche espontáneo al pecho tan pronto como sea posible para la madre. La decisión de continuar la lactancia materna o no, o de extraerse la leche en fases positivas, pues va a ser también de la madre. Es conveniente tener en cuenta que si la madre no está en condiciones de realizar la extracción materna, la puede realizar alguien más para que después, cuando la madre se encuentre en condiciones adecuadas, pueda reiniciarla sin problema. Lavarse las manos antes de tocar al bebé, el uso exclusivo del cubrebocas siempre que esté en contacto con el recién nacido,
con una mascarilla N95 o una mascarilla quirúrgica, y considerar también lo que les comentaba, extraerse la leche, pero a lo mejor que pasársela a alguien más para que esta otra persona pueda alimentar al bebé que no esté infectado con el virus. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención a esta ponencia. Vemos aquí esta imagen, si bien la doctora está posando para ustedes, sabemos que no debe ser tomado a la ligera ese tipo de virus, ese tipo de enfermedad. Muchos perdimos familiares. En lo personal, tuve contacto directo con este virus a un familiar que desafortunadamente perdimos. Nunca me he enfermado, gracias a Dios, y si me llegué a enfermar, quizá fui asintomático, pero debemos saber que debemos seguir trabajando, debemos seguir adelante. Debemos nuestro trabajo a nuestras pacientes, debemos nuestra experiencia a nuestras pacientes, debemos nuestro conocimiento a nuestras pacientes, y a ellas es a quienes debemos seguir atendiendo de forma adecuada, previniendo enfermarnos, usando nuestro equipo de protección personal y viendo nuestras pacientes positivas también como una paciente nueva que llega al área de urgencias, pero con infección por COVID-19. No debemos alarmarnos, debemos de continuar la atención obstétrica. Es nuestro trabajo, nos apasiona, pero también debemos de ser conscientes de las pacientes que deben de cuidarse a pesar de que la ola esté en su pico mínimo y de que ya tuvieron la enfermedad y no tuvieron mayor repercusiones. Nosotros estamos para cuidarlas a ellas, pero debemos de hacer conciencia en que ellas deben de cuidarnos también a nosotros como su personal de atención. Este es mi contacto nuevamente, por si tienen algún comentario, duda, caso clínico o simplemente para intercambiar información. Aquí les dejo mis datos de contacto. Agradezco mucho al comité organizador la invitación a estas jornadas de residentes de medicina familiar y esperamos vernos pronto en alguna otra ocasión, en alguna otra ponencia, para poder compartir experiencias en cuanto a algún otro tema. Estoy abierto a los comentarios y también les agradezco mucho su tiempo. Saludos.